cambiar de tema y nos metemos en el COVID. Mucha información, porque hay una nueva variante que está preocupando en Europa. Javi, con toda la información. Javier Esluqui. Sí, ayer la Organización Mundial de la Salud informó oficialmente de una nueva variante de preocupación que denominó Omicron, detectada en el sur de África, y se teme que ya haya llegado a Europa. De hecho, se detectó un caso en Bélgica a través de un viajero que estuvo en Egipto y en Turquía. Y ahora se piensa, se teme, dice el propio gobierno alemán, que con toda probabilidad también ha llegado a Alemania. Argentina ayer cerró o prorrogó el cierre de fronteras con África. A ver también qué está sucediendo en Europa con esta variante, ¿no es cierto? Sí. Bien, otra vez lo tenemos y agradecemos su gentileza a Néstor Bustamante desde Alemania. Néstor, ¿cómo te va? Buen día, te estamos viendo. Contanos cómo está la situación allí. Buen día, Néstor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto charlar con ustedes y con la audiencia. Efectivamente, en una conferencia de prensa que dieron ayer, Jens Spahn, que es el ministro de Salud saliente, y el director del Instituto Robert Koch, que vendría a ser como el Malbrand de Alemania, donde se hace el seguimiento de todos los casos de COVID-19, Lothar Wieler, ambos dijeron que lo peor que le puede pasar a Alemania es que llegue la variante Omicron. Si recordamos lo que pasó con la tercera ola, la primera y la segunda ola eran variantes no identificables, la común, digamos, la madre, la B11. Después tuvimos la variante británica, que fue la que empezó a producir mucho daño, y la variante Delta, las que fueron las que consumieron en más o menos un mes el 80% de todos los casos de COVID que había en Alemania. Sí. Así que si estamos en una situación muy complicada, les voy a dar un detalle de qué tan complicado está Alemania. A ver. Sí. A Alemania le quedan un 11% de camas de terapia intensiva, pero es tramposo ese 11%. Porque ¿cómo lo hicieron? Las personas que tienen, por ejemplo, una cirugía planeada porque tienen que hacer un trasplante de órganos o porque tienen un tumor y tienen que remover tumores, si esas personas se espera que puedan vivir un par de meses más, se les suspende la cirugía para que no tengan que ir a la cirugía tan grave y después pasar al quirófano y al parte de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo a todo lo que son estas personas con COVID-19. Otro problema, en Berlín, por ejemplo, se nos acabaron las camas de terapia intensiva, nos quedan muy pocas, razón por la cual la Luftwaffe, creo que la deben haber escuchado nombrar porque la Fuerza Aérea Alemana está en casi todas las películas que uno ve en la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Alemana está llevándose en aviones sanitarios, Medevac, de 100 a 150 camas de terapia intensiva con las personas ocupadas a otras localidades y otras regiones de Alemania. O sea que lo que estamos haciendo es una especie de ajedrez con las camas de terapia intensiva, lo cual dijo ya el ministro de Salud, Jens Spahn, que está bien para salir del paso, que puede hacer 1 o 2 veces, pero que no se puede permitir que se sigan aumentando la cantidad de camas de terapia intensiva usadas. Y sumado a eso, dijeron, si llega a aparecer la variante Omicron, acá en Europa, que bueno, sabemos que en Europa está, pero no ha empezado a haber casos de contagios locales. Recordemos, uno traza los contagios que son enviados o los contagios que son recién llegados y los locales. Cuando hay transmisión local es realmente el peligro. Si uno identifica estas variantes, que por eso es que la Unión Europea ya ha decidido que va a cortar los vuelos que lleguen no solamente desde Sudáfrica, sino de los países que también son limítrofes a Sudáfrica. Néstor, sí. Mariano Gandini, ¿cómo estás? La consulta es, la semana pasada cuando hablamos nos contabas de que ante la situación que se está viviendo se están trasladando pacientes con COVID a otros países. ¿Esa situación sigue actualmente? ¿Se empeoró, mejoró, bajó o no? ¿O se sigue incrementando y se sigue trasladando a otros países? Con las modificaciones que les estoy diciendo, que es decir, evitar que otra gente, recuerden, 1 de cada 5 camas de terapia intensiva ocupadas en Alemania tiene un paciente COVID. Algunos dicen eso es poco, eso es mucho, es muchísimo, porque como les digo antes, hay muchas cirugías programadas o hay muchos tratamientos programados que tienen que ser usados. Lo que se ha hecho es ajustar ese valor, pedir a los médicos y a las enfermeras y a los profesionales de salud que se ajusten, y por lo pronto no ha empeorado la situación en ese sentido. No ha tenido Alemania que hacer ese intercambio de camas de terapia intensiva con otros países, pero ha incrementado, lo que les decía antes, la circulación interna. Es decir, agarramos un avión de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, y llevamos camas de terapia intensiva con sus pacientes a bordo. Hay fotos de estos, que para mí la verdad que me choquearon mucho, y los llevamos a una región donde todavía les queden camas de terapia intensiva. Claro. Algo que es un parche, no puede seguir de esta manera. Claro. Sí. Acá en Argentina, Néstor, se está llamando a concientizar porque todavía hay más de 7 millones de personas que recibieron la primera dosis y que están ya en condiciones de darse la segunda, pero no volvieron a darse la segunda dosis. Hay alguna pequeña franja de la población que no se vacunó. Tenemos un 20% de la población total
de Argentina que no se vacunó, incluyendo a los menores de edad. Ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, dio una conferencia dando estos números y pidiendo encarecidamente que la gente que no se fue a vacunar vaya a vacunarse y que quien no se dio la segunda dosis por X motivo, porque le generó efectos adversos, porque cree erróneamente que ya está inmunizada con una sola dosis, etcétera, se vayan a dar la segunda dosis. Eso es muy importante. Así que primero llamar conciencia en este punto, y te pregunto a vos cómo está la situación en Alemania en ese sentido, porque veíamos hace una semana cuando hablábamos con vos que había un porcentaje importante de la población, un tercio de los adultos de Alemania que no se vacunaron. Con este panorama de la última semana, los récords diarios de casos, esta nueva variante que apareció en el sur de África y que ya estaría en Alemania, ¿crees que cambió un poco la conciencia de la gente y que hay más voluntad quizás de ir a vacunarse estos últimos días, o sigue todo igual? Lamentablemente no ha mejorado. Tuvimos un incremento de 0,3% más de la población. Pasamos de un 77,9% a 78,4%. Un pequeño porcentaje más de la población se vacunó, pero hay gente que probablemente está esperando su segunda dosis para ir a vacunarse. Ya lo dijo el ministro de Salud, Jens Spahn, no hace falta que la gente que no se vacunó se vacune, y sé que es imposible. Es como que él mismo se ha rendido. Seguimos viendo las campañas, hay más campañas en la calle de vacunarse, o más medios, por ejemplo, hay trenes para vacunarse, hay colectivos que van vacunando gente, pero sin embargo no creemos que vayamos a salir de este 32% de gente que, Néstor, también que no se quiere vacunar. Y a propósito de eso, la ministra de Salud aquí en nuestro país anunció la posibilidad de que se implemente una especie de pasaporte, es decir, para aquellos eventos masivos, lugares cerrados, aquel que no tenga el esquema completo de vacunación no va a poder ingresar. Eso es así en Alemania. En Alemania ya se cuenta con el COVID-19, el pasaporte de COVID-19. Es más, mi esposa y yo, estamos vacunados por supuesto, andábamos todo el tiempo con nuestra carnet de vacunación. ¿Por qué? Porque algo que hemos aprendido es que Alemania no es un país muy digitalizado, es un país bastante atrasado digitalmente, pero la pandemia los ha empujado muchísimo, y resulta que ahora no aceptan más el carnet de vacunación porque, no sé, creo que les comenté a ustedes también, hay un mercado negro muy fuerte de carnet de vacunación truchos. Entonces, también en Alemania existe. Néstor, Markus Anfang, el director técnico del Werder Bremen, que es un equipo fuerte de segunda división, por un equipo famoso de Bremen, tuvo que renunciar porque andaba con un pasaporte de COVID-19 trucho. Entonces, sí, en ese sentido ahora es digital, es un pasaporte digital. Uno, si no tiene el teléfono, no puede entrar a ningún lado, porque el teléfono es la que tiene el código de barras, el código QR, que le permite a uno ingresar. Si no, los antivacunas... Como es acá en la República Argentina, la aplicación Cuidar, que tiene todas las seguridades. Y Mi Argentina también, ¿no? Y Mi Argentina, pero la Cuidar es la que va a nutrirse de toda la información y va a ser la herramienta para sacar el pasaporte sanitario que estaba hablando Mauri. Néstor, la última información que tenemos es que, desde los sanitarios, ¿no? En el día de ayer han aumentado los casos a más de 76.000. O sea, ha subido 20 puntos respecto del día anterior. Esta situación que agrava es como volver también de alguna manera al punto cero, ¿no? Cuando los hospitales colapsaban y tenían que decidir o postergar aquellas operaciones que recién nos contabas vos que estaban programadas, y dejar las camas para los casos de COVID. ¿Ha aumentado de esta manera? ¿Se espera que sigan en ascenso todavía porque las autoridades sanitarias se ven preocupadas por esta situación? Estamos hablando de 76.000 contagios en las últimas 24 horas. Y se teme que llegue la variante Omicron ahora. ¿Qué va a pasar? Claro. Así, efectivamente. El récord fue el jueves, en realidad, 77.000 casos. Hoy estamos en 72.000 casos. Ayer estábamos en cerca de 75.000. Sí, los números siguen creciendo. Lo que dijo el ministro de Salud, y como le decía Lothar Wieler, que es el director del Instituto Robert Koch, en la conferencia de prensa conjunta, después de hacer un minuto de silencio, ¿no? Recordemos que esta conferencia de prensa empezó con un minuto de silencio porque Alemania alcanzó los 100.000 fallecidos. Claro. Es un número muy, muy fuerte, ¿no? 100.000 fallecidos es muy, muy fuerte. Por eso hicieron un minuto de silencio y dijeron, este es el punto más grave y más difícil de la pandemia. Nada de lo que ha pasado hasta ahora ha sido tan grave como esta situación. Recién nombraste al Werder Bremen. ¿Y cuál es la situación del fútbol y de los espectáculos al aire libre? ¿Cómo está el tema de la concurrencia? Por ahora continúan, pero con muchísimos controles. Con controles o sea, no pueden ingresar personas que no están vacunadas, tienen que presentar su pasaporte de COVID-19.
se mantiene la distancia en lo posible, son en lugares cerrados, así que no se pide que se use máscara, pero en las colas, por ejemplo, para entrar a estos lugares sí uno tiene que tener puesto su barbijos. Claro. Así que hay todavía protocolos. Ahora, esta es la situación de hoy. Tal vez hacemos una entrevista mañana y digo, no hay más Bundesliga porque puede variar. Yo lo que te quería consultar, Néstor, es de esas 72.000 personas ahora que se han contagiado en las últimas horas, ¿los que se contagian son personas que ya están vacunadas o son personas antivacunas, ¿no? Los que caen en el hospital? Bueno, no tengo el número de los contagiados que son vacunados o no. Eso no hay tanta variabilidad. Recordemos, lo que hace la vacuna es aumentar la capacidad inmunológica del organismo. Uno todavía se puede contagiar vacunado, en lo que sí uno tiene más chances de no terminar hospitalizado. De las personas que están hospitalizadas en cama de terapia intensiva, el 89%, prácticamente el 90% son personas que no tenían su vacuna. Claro. El resto son personas que estaban en grupo de riesgo y se vacunaron muy temprano y han tenido una debilidad en la inmunidad, que por eso es que ahora se vienen los refuerzos. Ahí Por está. ejemplo, los refuerzos alemanes. Ahí, que quería mencionar, porque justamente nosotros como medios de comunicación y como informadores, lo que tenemos que decir es que la vacuna, este es un caso gráfico de lo que está pasando en Alemania, la vacuna es esencial para no terminar en el hospital. Claro. Es justamente para eso, para no terminar en el hospital. No es que no te vas a contagiar, te puedes contagiar, pero no terminar en el hospital. Alemania hoy, lo está contando ahí Néstor Bustamante, casi el 90% de los no vacunados son los que terminan en el hospital. Y otra cosa, Es eso. también hay un porcentaje de personas que se vacunaron al principio y que todavía no han recibido el refuerzo. Por lo tanto, el refuerzo también es importante, Néstor, ¿no? Así es. De hecho, la limitación que teníamos, pero creo que ha sido subsanada en los últimos días, le dijo, tengo que buscar la palabra en español, dijo el ministro Jens Spahn, no sean muy quisquillosos, creo que sería picky, quisquillosos con la vacuna, porque lo que se está haciendo ahora es combinación, ¿no? Hay personas que se vacunaron con la Pfizer-BioNTech, reciben las 300 de refuerzo, gente que se vacunó con la AstraZeneca, la Pfizer-BioNTech, la Johnson & Johnson, dosis única o después dosis de refuerzo. Así que había un poco de complicaciones para tener justo los números que hacían falta en las regiones que hacían falta. Así que el ministro pidió que la gente haga la combinación, que de hecho ha sido comprobado que mejora la respuesta inmunológica cuando se cruzan las vacunas. Así que probablemente yo, en caso recibí Pfizer-BioNTech, me toque un refuerzo de AstraZeneca o de Johnson & Johnson. Bueno, Néstor Bustamante, periodista desde Alemania, dándonos un panorama de cómo está la situación. Nosotros te consultamos y te vamos a volver a llamar en otra oportunidad porque eso es lo que después se nos viene a nosotros si es que no actuamos anticipadamente. Te mandamos un abrazo, Néstor. Gracias. Gracias. Abrazo, espero que anden muy bien. Saludos. Gracias.